Bienvenidos a nuestro webinar Cómo vivir en Estados Unidos invirtiendo seguro. Sabemos que esta información es de mucha importancia para nuestros clientes de Latinoamérica interesados en migrar a los Estados Unidos junto a su grupo familiar. Hoy estaremos hablando de dos tipos de visa, EB5 y E2. Una de ellas les permite obtener la residencia permanente y finalmente la ciudadanía, y otro les permite vivir en los Estados Unidos a través de este visado. Vamos a tener una sección de preguntas y respuestas al final de la presentación. Mientras tengamos el transcurso de esta presentación con nuestro invitado, y si tiene alguna pregunta sobre aquellos puntos que estaremos tratando esta tarde, pues con gusto pueden dejarnos saber a través de nuestro chat que vamos a tener disponible, y lo tienen ahí presente en la imagen a través de QR. Ahí van a poder dejar su pregunta y al final de la presentación estaremos respondiendo las mismas. Aquellas que no alcancemos a responder durante nuestra presentación, pues las estaremos haciendo a través de email. También quiero aprovechar para dejarles saber que si tienen o están interesados en recibir una entrevista personalizada para tratar estos temas o llevar a cabo alguna de estas solicitudes, pues con mucho gusto podemos agendarlo y pueden hacerlo a través de este medio o a través de nuestros emails. Mónica. Así es. Bienvenidos a todos los asistentes en la tarde de hoy a este interesante webinar que tendremos esta noche. Ahora les vamos a presentar la reseña de nuestro invitado del día de hoy. El señor Víctor Espinosa es el Senior Director de LCR Capital Partners y es responsable de dirigir el área de desarrollo comercial y recaudación de capital de las Américas. Su enfoque es ofrecer herramientas de inversión para inversionistas inmigrantes conjunto con asesoría financiera privada. Víctor viene a LCR Capital Partners con más de 15 años de experiencia trabajando en finanzas, desde firmas privadas hasta grandes instituciones multinacionales como Goldman Sachs. Tiene amplia experiencia creando y desarrollando relaciones con clientes e implementando planes financieros estratégicos. Él tiene experiencia trabajando con inversionistas en los Estados Unidos, América Latina y Asia. Víctor desarrolló su carrera por 10 años en Goldman Sachs, donde proporcionaba servicios integrales de administración de patrimonio, asesoría para ejecutivos de primera línea, clientes particulares y familias con alto patrimonio neto. Víctor obtuvo una licenciatura en negocios internacionales y finanzas en Northeastern University en Boston, Massachusetts. También forma parte del comité de membresía de IIUSA, Investment in the USA, una organización comercial para la industria de EB5. Víctor reside en San Francisco, California, y tiene doble ciudadanía con México. Bienvenido, Víctor, esta noche y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí esta noche con ustedes. Les quiero dar las gracias a Mónica y a Elisa por invitarme a formar parte de este gran evento tan importante y poder platicar de un tema de que yo lo veo lo más relevante durante estos tiempos. En el mundo como lo estamos viviendo, se encuentra continuamente en evolución y los eventos que hemos sufrido recientemente sin duda nos hace ver más allá de nuestro país y poder también tener atención en lo que está pasando en otras fronteras. En el mundo de las inversiones es igual, presenta muchas oportunidades, retos, tendencias. A base de esas tendencias nos ayuda a saber qué es lo que está pasando más allá. Luego de la transformación que se ha experimentado a causa de COVID-19, gobiernos e inversionistas son conscientes del reto que se pondrá en riesgo a la normalidad. A pesar de ello, países como Estados Unidos encabezan los esfuerzos internacionales en favor de la recuperación económica. Sabemos que los inversionistas se encuentran en busca de mejores opciones de atención médica, entornos empresariales abiertas y flexibles, y como un mejor acceso a educación y oportunidades profesionales para sus familias. Ahora les voy a
compartir un poco más acerca de lo que es LSR Capital Partners y nuestra empresa y nuestra alianza con Millennium Group. LSR Capital Partners es una empresa privada que da servicios de asesoría e inversión que apoya a familias interesadas en oportunidades globales. Fuimos fundados en el año 2012 y nuestro enfoque principal de la empresa es trabajar con clientes que desean participar en programas de inversionistas inmigrantes. LSR ha ayudado más de 1,000 clientes a mudarse a los Estados Unidos a través de la visa inversionista inmigrante EB-5, la cual otorga a inversionistas y sus familiares directos tarjetas verdes, Green Card, de los Estados Unidos. LSR también da servicios que ayudan a gestionar la visa de inversionista E2, la visa dorada de Portugal y también adquiere una segunda ciudadanía en Granada. Gracias a nuestros afiliados, International Investors Mortgage y LCR Wealth Management, también ofrecemos soluciones de préstamos y administración de patrimonio a ciudadanos extranjeros que desean mudarse a los Estados Unidos. Excelente, Víctor. Muy completo y ya, bueno, conocemos bastante sobre el LSR y sabemos lo fuerte y lo segura que es invertir a través de ustedes. Asimismo, sí, sabemos que esta noche hay muchas personas interesadas en migrar a los Estados Unidos a través de una inversión ágil y segura por medio de bienes raíces. Y es por eso que hemos decidido invitar a Víctor con esta valiosa información que sabemos que va a ser de mucha utilidad para todos ustedes. Víctor, bienvenido y gracias por toda la información que nos va a suministrar y que va a ser de mucha utilidad para nuestros clientes. Así es, Víctor. Tenemos una audiencia interesada en conocer lo más importante sobre las visas EB-5 y E2. ¿Nos podrías comenzar compartiendo cuál es la diferencia entre EB-5 y E2? Sí, déjame compartir mi pantalla. Pues aquí pueden ver un organigrama que va muy detallado entre las diferencias entre la visa B5 y la visa E2. Aquí pueden ver en la columna de la visa B5, la visa B5 es una visa permanente inmigrante conocida como la Green Card. Y la visa E2 es una visa temporánea de no inmigrante que da la posibilidad de poder invertir en los Estados Unidos en un nuevo emprendimiento. En términos de la inversión, siempre estamos hablando, digamos, de un monto de inversión, ¿no? En cambio, la visa EB5, aquí podemos ver que la visa EB5 ofrece a inversionistas invertir a partir de un monto, digamos, alrededor de $800,000. Y este monto es para inversiones o nuevos emprendimientos que se ubican en áreas objetivos de empleo designadas. Y si no están ubicadas en estas áreas objetivos, estamos hablando de un monto de $1,050,000. En cambio, la visa E2, aquí podemos ver, se habla de un monto sustancial en relación con el costo total, ya sea de adquirir un negocio establecido o establecer uno que sea suficiente para respaldar el éxito del negocio. Por lo general, estamos hablando de un monto, digamos, a partir de quizás $100,000. Entonces, son muy distintas estructuras entre la EB5 y la E2, en cambio de cuando estamos hablando de la inversión. También, aquí pueden ver la diferencia entre origen de los fondos. Un inversionista tiene que entender que sí tiene que aislar lo que es el capital requerida para poder proceder adelante con la inversión, tanto de la EB5 o la visa E2. Los fondos se utilizan para la inversión deben provenir de fuente legítima y lícita. Los fondos utilizados para la inversión deben también provenir de fuente lícita y legítima, tanto para la E2 también. Entonces, forma parte del origen de los fondos. Hablando de riesgo, la visa B5 requiere que el capital invertido se mantiene a riesgo con posibilidad de pérdida o ganancia financiera
y obtención de rendimientos de capital. La visa E2, la inversión debe ser en riesgo con posibilidad de pérdida también. Entonces, siempre hay que tener en cuenta que el capital invertido se tiene que mantener a riesgo durante lo que es los trámites inmigratorios. La EB5 sí da la oportunidad de ofrecer renovar lo que es la residencia permanente o la tarjeta verde durante un plazo de tiempo de 10 años. Se puede renovar de forma indefinida mientras el titular cumpla con los requisitos mínimos de residencia. En cambio, la visa E2 se trata de un tratado entre el país de origen del inversor y los Estados Unidos. Cada país que entra adentro de este tratado de la visa E2 se otorga un plazo de visa entre 2 años a 5 años. El plazo depende del país de la ciudadanía del solicitante. Entonces hay que entender que el plazo de la E2 es un plazo más corto en comparación con la visa EB5 y la tarjeta verde. También pasamos a hablar sobre la ruta hacia la ciudadanía de los Estados Unidos. Es muy claro que la visa EB5 da este alcance hacia la ruta a la ciudadanía. Y es una opción de, después de haber mantenido la tarjeta verde vigente por un plazo de tiempo de 5 años, que el aplicante puede empezar los trámites a convertirse como ciudadano. En cambio, la visa E2 no da esta oportunidad hacia la ruta de la ciudadanía de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hay que recordar que al principio hemos declarado que la visa E2 es una visa temporánea. En cambio, la visa EB5 sí es una visa permanente de inmigrante. Excelente. Oh, excelente. Sí, una de las preguntas que comúnmente nos hacen cuando hablamos de una visa con opción a residencia es, ¿puede aplicar a este tipo de visa cualquier país del mundo? Es una muy buena pregunta. Hay que entender que la visa EB5 sí está disponible para ciudadanos a nivel global, ¿no? Ujú. En cambio, la visa E2 sí depende dónde viene el ciudadano y que su país tiene el tratado con Estados Unidos debajo de la visa E2. Pues, por ejemplo, en América Latina hoy en día sabemos que Colombia sí entra debajo del tratado de la visa E2, pero en cambio Perú venció su tratado con la visa E2 con Estados Unidos y no pueden entrar a los Estados Unidos debajo de una inversión debajo de la visa E2. Entonces, sí hay que entender el origen y la ciudadanía del inversor, o quizás el cónyuge tendrá otra ciudadanía por optar para aplicar a través de la visa E2. Sí, fíjate, algunos de nuestros clientes por lo general son de Colombia, Perú, Chile, Ecuador, México. Bueno, como acabas de mencionar, Perú no entra, pero algunos de estos otros países pueden entrar en esta visa E2. Efectivamente, y hoy en día estamos viendo muchas tendencias saliendo de México, utilizando la visa E2, Colombia, Chile, Argentina también. Ok. Entonces, sí hay muchas tendencias de inversionistas solicitando esta visa para poder entrar a los Estados Unidos debajo de un emprendimiento. Sí, por eso pensamos que estas visas son como un traje hecho a la medida de cada cliente. Lo mejor es que cada cliente interesado y que sepa que cuenta con el capital para invertir en este tipo de visas, no programemos una cita y le hagamos un estudio ya específico para este cliente y su familia. Exacto, eso es cierto. Pueden contactar una cita con nosotros y con Víctor y con facilidad podemos hablarle del tema y hablar específicamente de su caso. Víctor, vamos a pasar ahora a hablar específicamente de la visa EB5. Así es. Queríamos saber con más detalle cómo funciona la visa EB5 y cuáles son sus beneficios en temas migratorios al final de su aprobación. Excelente. Pues les explico un poco más acerca de la visa EB5.
La visa EB5 forma parte de la legislación de inmigración permanente de los Estados Unidos. EB quiere decir Employment Based y 5 es la quinta preferencia de lo que es el listado de las visas EB. Viene de hasta EB1 hasta EB5. Nosotros formamos parte de este conjunto de visas que forma también parte permanente de la legislación de inmigración de los Estados Unidos. El programa de EB5 fue creado en el año 1990 y ha permitido a más de 800,000 familias mudarse a los Estados Unidos y ha generado más de 40 billones de dólares en inversión directa en comunidades en los Estados Unidos. Hay que entender que la visa EB5 cada año otorga 10,000 nuevas visas al año. Entonces, sí hay un límite máximo cada año para poder otorgar estas visas, pero cada octubre se renueva estos 10,000 visas. Hablando de beneficios, pues aquí pueden ver beneficios acerca de que les afectará a los estudiantes internacionales, a profesionales y a empresarios. La visa EB5 y la residencia permanente les dará mayores tasas de aceptación en términos del estudiante internacional. Esto quiere decir que ya que el estudiante o el hijo del conjunto familiar reciba su tarjeta verde, que su perfil como estudiante aplicando a universidades en Estados Unidos será más competitivo. ¿Por qué? Porque ya las universidades considerarán al estudiante como residente de los Estados Unidos en vez de un estudiante internacional. También el estudiante y la familia o tendrá la posibilidad de aplicar para becas aquí en Estados Unidos o también poder realizar préstamos estudiantiles para poder bajar las colegiaturas de las universidades privadas. Pero si el hijo opta por aplicar a universidades a nivel estatal, pues aplica siendo residente de los Estados Unidos y eso también bajará lo que es la colegiatura anual de la universidad del lado estatal. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de la Florida. Si algún alumno quiere aplicar a estudiar a University of Central Florida, que está en Orlando, pues ya teniendo la tarjeta verde y la residencia permanente, se conviertan como residente de la Florida y pagarán colegiaturas siendo residente de la Florida. Entonces, eso es una gran ventaja. También da mayor éxito en un ambiente ultra competitivo, hablando de desarrollo profesional. ¿Por qué? Sabemos que muchos extranjeros quieren trabajar en los Estados Unidos y si no llevan la residencia permanente o la tarjeta verde, tendrán que buscar a una empresa o un firme que les patrocina lo que es la visa de trabajador H1B. Y hoy en día eso es muy, muy difícil por conseguir. Entonces ya teniendo la tarjeta verde y ser residente permanente, también crea un beneficio de mayor éxito en buscar y desarrollar una carrera profesional aquí en Estados Unidos. También da beneficios de administre de sus negocios sin restricciones relativas o requisitos de visa. Una diferencia entre la visa EB5 y la visa E2 es que la visa EB5 le permita acceder a un amplio rango de oportunidades profesionales. No hay que buscar solamente trabajar en un cierto negocio como la visa E2. Entonces te da una opción de asesorarse en un amplio rango de oportunidades profesionales. También sabemos que cada vez menos empresas desean respaldar a los profesionalistas internacionales y hablando también, regresando al tema de H1B. Entonces aquí pueden ver muchos beneficios específicos para estudiantes, profesionales y empresarios. Nos encanta y nos parece súper interesante todos los beneficios que podemos obtener a través de la EB5 y sabemos que la EB5 está estructurado en dos maneras.
¿Tú nos puedes explicar brevemente cómo se estructura cada una de ellas? Sí. Aquí en esta diapositiva pueden ver la diferencia entre las dos rutas de EB5. La primera se llama Programa de Inversión Directa de EB5. La Programa de Inversión Directa de EB5 previsto en el apartado permanente del Código de Inmigración de los Estados Unidos. Consiste en una inversión directa de capital en un negocio que genera 10 empleos de tiempo completo durante un periodo de 24 meses o 2 años adentro de los Estados Unidos. Generalmente, ejemplos de estos tipos de negocios que reciban el capital de EB5 directa son pequeños negocios, franquicias o negocios comerciales. ¿Por qué? Porque hay una concentración de 10 nuevos empleos directos contratados vía nómina. La otra estructura que también se ofrece debajo de la visa EB5 es invertir por un centro regional. El programa del centro regional fue adjuntado a la ley en el año 1992 y este programa siempre ha sido autorizado por el Congreso para incrementar la inversión mediante solicitantes de personas administradas por centros regionales que construyen un fondo común que otorga crédito para proyectos mayores. Entonces, estamos hablando de una estructura pasiva, ¿no? Que un inversor invierte su capital en un fondo privado gestionado por un centro regional y que ese centro regional extienda crédito, otorga crédito a desarrolladores de bienes raíces que utilizan ese financiamiento de los inversionistas de EB5 para desarrollar sus proyectos. Y ahí generan lo que es la nueva creación de empleos. Se puede utilizar empleos generados directos o indirectas. Entonces, es una estructura muy distinta en comparación con lo que es la EB5 directa, pero ambos llegan a tener y dar el beneficio de la tarjeta verde. Excelente. Ya conversamos un poco sobre lo que es el capital a invertir para obtener la visa EB5. ¿Nos puedes confirmar y explicar un poquito más sobre lo que es la parte del capital para la inversión? Sí. Para ambas estructuras, el nivel de inversión es a partir de $800,000 para proyectos o negocios que están situadas en zonas objetivos de empleo. La metodología para calificar estas zonas objetivos de empleo es que esa zona llega a tener un porcentaje de alta tasa de desempleo por más de 150% de la tasa de desempleo a nivel nacional de los Estados Unidos. Entonces, sí estamos hablando de zonas de objetivo de empleo que realmente necesitan el capital para desarrollar infraestructura, para desarrollar centros comerciales, para desarrollar viviendas o bienes raíces y para poder llegar a desarrollar servicios para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque hay una alta tasa de desempleo, que quiere decir que hay falta de recursos, ¿no? Si los proyectos o el negocio no cumplan con esta definición de zona objetivo de empleo, pues el monto mínimo de capital para poder seguir adelante con esa inversión será a partir de $1,050,000. Ok, entendido. Víctor, el capital de los 800,000 de los que nos has hablado, ¿el cliente debe tenerlos en una cuenta de banco en los Estados Unidos o lo puede tener en su país? O en partes, haría diferentes cuentas en diferentes países. Es una muy buena pregunta. Siempre hay que hacer un análisis del perfil del cliente, pero el cliente puede utilizar o recaudar sus fondos tanto de su país de origen o en cuentas bancarias que ya han transferido su capital a los Estados Unidos. Pero siempre hay que tener en cuenta que hay que realizar un origen y estudio de los fondos, realizar una documentación del origen de los fondos, incluyendo obsequios o donaciones. Entonces, para poder formar parte
de esos $800,000 puede utilizar diferentes fuentes, pero el abogado de migración tendrá que defender de cómo se fue generando ese capital. Quizás que fue a través de su dividendos de su empresa personal o de una donación de un familiar o una herencia, o igual vendió quizás un terreno en su país de origen y está utilizando las ganancias de la venta de ese terreno. Todo eso forma parte de cómo poder juntar y analizar el origen de los fondos para poder complementarlo para el monto de $800,000. Exacto. Entonces, quiere decir que los fondos pueden provenir de la compañía propia del cliente, de una donación de unos amigos, de un familiar, de una herencia, o sea, diferentes fuentes, pero siempre que puedan dejar saber cómo se obtuvo esos fondos, de dónde provienen. Efectivamente, sí. Ok. Víctor, otra de las preguntas que nos hacen es, ¿hay algún gasto adicional administrativo durante todo el proceso, aparte de los 800,000 que se invierte? Sí, aquí pueden ver hacer un poco más acerca de el costo en términos de cada paso del proceso. Entra lo que son los derechos del Centro de Migración y Ciudadanía. Cada solicitud durante el proceso del EB5 requiere cubrir estos derechos del Centro de Migración y Ciudadanía, que llegan a ser alrededor de $8,735. También cobra lo que son los honorarios del despacho inmigratorio, que generalmente son alrededor de $30,000. También, en términos del proyecto de EB5, pues cada proyecto que administra el centro regional también cobra su cuota administrativa, que siempre es alrededor de $60,000 a $70,000. Entonces, en términos de costos adicionales afuera del capital invertido, estamos hablando de un monto quizás entre $100,000 a $110,000 por adicional. Excelente, gracias. Perfecto. Ahora, en cuanto a la documentación o los pasos a seguir para comenzar el proceso de la solicitud, ¿cuáles serían estos pasos que el cliente debe seguir desde el punto cero? Aquí pueden ver 4 pasos que nosotros en la empresa siempre nos dedicamos a describir con el cliente. Primero es decidir que EB5 es la mejor opción para el inversor y su familia. Segundo es elegir el centro regional y el proyecto de EB5. Entonces, el inversor tendrá que realizar un estudio de diligencia de proyecto. ¿Quién es el desarrollador detrás del proyecto? ¿Quién es el centro regional? ¿Quiénes forman parte del comité ejecutivo de los socios de la entidad? También hay que elegir un abogado de migratorio y documentar el origen lícito de los recursos. Y al final llegamos al paso de firmar los documentos de suscripción, transferir los recursos y el capital requerido para la inversión y presentar la solicitud ante el Centro de Migración y Ciudadanía. Excelente. Excelente, Víctor. Para dejar claro lo que es el grupo familiar cuando inicia la aplicación. Cuando hablamos de grupo familiar estamos hablando de papá y mamá e hijos menores de 21 años, ¿correcto? Efectivamente, aquí repaso quién forma parte del conjunto familiar para poder aplicar para la visa EB5. Forma parte el inversor, su cónyuge y hijos menor de 21 años. Todos pueden entrar debajo de la misma solicitud y debajo del monto de $800,000. Excelente. Ahora, ¿nos podrías mostrar en una línea de tiempo cada una de las etapas que van transcurriendo para llegar a la aprobación de la visa EB5? Sí. Creo que lo más importante es entender
los trámites inmigratorios y también la línea de tiempo de la inversión. Aquí pueden ver que ambos van en paralelo. Para poder presentar la solicitud de la EB5, un inversionista tiene que entregar lo que es la solicitud I-526. Esta solicitud lleva información biométrica del cliente, también lleva el análisis y el estudio de origen de los fondos y también lleva la documentación del proyecto elegido por invertir. Ya al entregar esta solicitud, la inversionista también ingresa su capital hacia el proyecto y realmente ingresan su capital a una cuenta de escrow manejado y gestionado por una banca privada y forman parte para entregar su solicitud al Centro de Migración y Ciudadanía. Ya al entregarse solicitud, la inversionista tendrá que esperar un tiempo de trámite, ¿no? Al recibir su primera aprobación del primer paso. Ya cuando la inversionista recibe su aprobación del I-526 y esa solicitud, dependiendo dónde esté situado, si está en Estados Unidos o su país de origen, recibirá lo que es su tarjeta verde condicional en un plazo de tiempo entre 18 a 30 meses. Ya al recibir esa tarjeta verde condicional, el inversionista puede empezar a vivir en los Estados Unidos de manera permanente. Puede empezar a trabajar, sus hijos pueden atender a los colegios públicos y pueden empezar a desarrollar su vida de una manera permanente en los Estados Unidos. Uno de los requisitos del proceso de migración es que la inversión genera el requisito de los 10 nuevos empleos a través de la inversión de su proyecto. Entonces, el Centro de Migración y Ciudadanía da esta tarjeta verde condicional por un tiempo de 24 meses. Y durante esos 24 meses hay que defender que su inversión generó el requisito de los 10 nuevos empleos. Ya al mes 21, el aplicante puede entregar lo que es la solicitud I-829, que remueva la condición ante la tarjeta verde condicional y al recibir su aprobación, el inversor y su familia y el conjunto familiar se quedarán con una tarjeta verde fuera de condiciones y también califican para poder salir de la inversión y recibir el repago de su capital invertido. Entonces, estamos hablando de un transcurso de tiempo entre 5 años a 7 años, dependiendo de los trámites acerca del Centro de Migración y Ciudadanía. Excelente, Víctor. Tomando en cuenta esos tiempos y el monto invertido, ese monto de 800.000 que el cliente coloca, ¿pasa algo con ese monto? ¿Genera algo ese monto durante ese trayecto? Sí, ese monto sí recibirá un pago de interés preferente cada año durante este cronograma de 5 años. Entonces, ya cuando el inversionista entrega su solicitud, ya es cuando empieza a correr el tiempo y la fecha de aniversario de entrega de la solicitud 525 es cuando empezará a recibir cada año su pago de interés del proyecto. Ok. Ahora, ¿nos podrías nombrar brevemente algunos de los proyectos que pueden ofrecer en este momento a nuestros clientes? Sí, con muchísimo gusto. Nosotros tenemos el orgullo de poder ofrecer a los clientes este primer proyecto que está localizado en Miami, en la urbanización que se llama Miami World Center. El proyecto se llama Legacy Hotel y Residencias. Y es un edificio de lujo de uso mixto localizado en Paramount Miami World Center, que incluye la construcción de 310 nuevas viviendas de condominios de lujo y 219 habitaciones dedicados al Morgan's Hotel Group. Este proyecto está en construcción. En términos de inversión requerida, sí califica para el monto de $800,000 y también estamos financiando un fondo máximo de $75.6 millones de B5. Sí hay inversionistas que han invertido en este proyecto previamente.
Aquí pueden ver un poco más acerca del diseño, la construcción y también dónde está situado el proyecto. Es un edificio bien diversificado. El desarrollador se llama Royal Palm Companies y Royal Palm Companies es un desarrollador fuerte de más de 40 años de trayectoria en el sur de la Florida y también ya han terminado y entregado otro proyecto adentro de Miami World Center que se llama Paramount, que también incluyó financiamiento de inversionistas de B5. Entonces, es un buen ejemplo para clientes que están interesados en conocer más acerca de un proyecto localizado en Miami. Paramount ya está funcionando e inclusive los clientes lo pueden visitar para que vean lo que este mismo desarrollador ya hizo, ¿no? Ya realizó. Efectivamente, sí. Sí. Ujú. El segundo proyecto que les quiero mencionar es el proyecto de Hall of Fame Resort and Entertainment Company. Este proyecto es muy dinámico. Es un proyecto de desarrollo de inmobiliario de uso mixto que concluye un complejo deportivo, hotelero, de medios y de entretenimiento, todo temado de la liga de NFL de fútbol americano. El proyecto es un proyecto de 3 fases de construcción que está alrededor de la Salón de la Fama del Museo de la Liga de NFL. Entonces, se hace cuenta que es una construcción de un Disneylandia, ¿no? En términos de parque de entretenimiento, pero todo temado de la Liga de NFL. Nosotros estamos ofreciendo el fondo máximo de 149.6 millones de dólares de B5, por lo cual hasta la fecha hemos recaudado más de 102 millones de dólares. Quiere decir que hay más de 122 inversionistas de B5 ya invertidos en este proyecto de la primera fase de construcción. Este proyecto está ubicado en el estado de Ohio, en la ciudad de Canton. Mucha gente me pregunta, Víctor, ¿por qué Canton? Bueno, Canton es la ciudad donde nació la Liga de Fútbol Americano de la NFL y donde tuvo lugar el primer partido en la historia de la liga. Entonces, decidieron colocar el resort y el parque de entretenimiento justo en Canton. Aquí también pueden ver, perdón. Digo que importantísimo, dejando saber que el fútbol americano es el deporte nacional de aquí de los Estados Unidos, o sea, el primer deporte de aquí, el cual, imagínate, tener allí la inversión sobre el Hall de la Fama y el parque temático de ellos, es algo, yo lo veo como que bien seguro y me encanta este proyecto. Sí, es muy exclusivo y es un proyecto sólido. Aquí pueden ver un poco más acerca de los diferentes componentes de construcción del parque de entretenimiento. Entonces sé que muchos de América Latina les gusta ir a Orlando y visitar a los parques, pues ahora tendrán otra oportunidad de visitar a Canton y este parque de entretenimiento. Y visitarlo exactamente. Bueno, a nosotros particularmente nos gusta mucho este proyecto, lo promocionamos mucho y ha dado buenos resultados. De hecho, Víctor, cuéntanos, ¿has obtenido aprobación de visas EB5 en estos 2 proyectos para clientes, correcto? Sí, así es, Entonces, hay una efectivamente. seguridad, por supuesto, de los mismos. Bueno, ya hemos finalizado con la sección de la EB5 y vamos a pasar a lo que es la visa E2, ¿ok? ¿Tú nos puedes comentar cómo funciona la E2 y cuáles son sus beneficios migratorios brevemente? Sí. Aquí pueden ver un poco más a detalle sobre la visa E2. La visa E2 es una visa temporal de no inmigrante que permite a un inversionista extranjero y su familia inmediata el vivir, trabajar y estudiar en los Estados Unidos, mientras que el solicitante principal debe trabajar en el negocio que recibe la inversión. Su cónyuge tiene la libertad de trabajar en cualquier área y los hijos hasta los 21 años de edad pueden asistir a las escuelas públicas o privadas de los Estados Unidos. En términos de tiempo para obtener la residencia, estamos hablando de un plazo de tiempo entre 2 a 6 meses después de haber entregado la solicitud
al Centro de Migración y Ciudadanía de la E2. Tipos de inversión, pues estamos hablando de una sociedad de negocios nueva o existente o una franquicia. En términos de familia, pues es la inversionista, el cónyuge, hijos solteros hasta los 21 años. En términos de requisitos de residencia, pues son muy flexibles, prórrogas de visa ilimitadas, siempre que el negocio esté activo. ¿Ok? Entonces, estamos hablando de un negocio que siempre va a estar activo para poder renovar la visa E2. También el inversionista necesita desarrollar y dirigir el negocio y ser propietario de cuanto menos el 50%. Ese es el punto clave de la diferencia entre la E2 y la visa EB5. Hablando de la inversión, pues estamos hablando de la cantidad necesaria para que el negocio sea exitoso. Allí cuando hablamos de inversión y de capital, más o menos un promedio que tú manejes con los clientes que han atendido en E2, ¿cuál sería ese, o sea, como un mínimo y hacia dónde va el capital que tienen que invertir? Pues es una muy buena pregunta y me gusta responder esta pregunta de esta manera. En esta lámina pueden ver un ejemplo de diferentes negocios, los logotipos de los negocios y una escala de inversión. Entonces, sí podemos empezar a invertir a partir de $100,000 o podemos subir la escala hasta $500,000, pero todo depende del tipo de inversión. Si va a ser un negocio de comida o administración de inmuebles, o un negocio de salud, o un negocio que se dedica al cuidado de mascotas, todo depende del tipo de negocio, ¿no? Pero sabemos que el monto tiene que ser sustancial para que la inversión sea exitosa y que el negocio sea exitoso. Ok. Excelente. Y bueno, lo vimos en una de las primeras láminas que nos presentaste, Víctor, donde el monto mínimo era 100,000. Ahora bien, ¿qué tiempo se toma una vez hace la solicitud al cliente la aprobación de este tipo de visa? En términos de recibir el beneficio inmigratorio, estamos hablando de un tiempo de espera entre 2 a 6 meses. ¿O es bastante rápido? Sí, es una herramienta que se puede utilizar de una manera de corto plazo, ¿no? También expliqué bastante de que depende del origen del inversionista y el tratado con Estados Unidos debajo de la visa E2, ¿no? Entonces, un inversionista puede utilizar la E2 como una herramienta que cubre sus necesidades de entrada a los Estados Unidos de una manera más rápida en comparación con la visa EB5. O sea Es que lo decir, más importante, perdón, es decir, que una persona puede entrar a los Estados Unidos a través de la E2 y después a la misma vez estar tramitando la EB5. Sí, sí. Al recibir la aprobación de la E2, el inversor ingresa a los Estados Unidos y trabaja en ese nuevo emprendimiento de su E2. Ya cuando está redactando en los Estados Unidos, puede entregar un expediente para solicitar la residencia permanente debajo de la visa EB5 y dejar que la EB5 se forma parte de su gestión en el fondo, mientras tanto está en Estados Unidos debajo de la visa E2. oh, interesante, muy bueno para los clientes que tengan pues alguna premura en trasladarse y venirse a vivir acá a los Estados Unidos. Esta es muy buena opción para entrar Sí, rápidamente y y como dijo Mónica, es un traje a medida. Entonces, sí, siempre tenemos que entender los deseos a corto plazo del cliente, mediano plazo y a largo plazo para poder armar una solución única de inmigración y de bienes raíces, ¿no? Porque ustedes forman parte de ese comité de gestores del cliente también. sí, Así es. exactamente.
Así es. Eh, Luego, ya hablamos de que en el grupo familiar entra la esposa y los hijos menores hasta 21 años. Ahora, la esposa, una vez ya aquí en Estados Unidos, ella está legalmente apta para trabajar y los hijos también pueden asistir a escuela pública de aquí de los Estados Unidos. Sí, es correcto, sí. Ok, perfecto. Eh, sí, también hablamos sobre el tipo de inversión. Nos mostraste una línea de montos o inversión que puede hacer el cliente según Ujú. su capital. O sea que básicamente lo importante es tener el capital con el que el cliente pueda iniciar y encontrar este negocio que aplique según su capital y comenzar con la solicitud, ¿sí? Víctor, también sabemos por experiencia y por entrevistas que le hemos hecho a algunos clientes que a veces pueden utilizar parte de su capital de algunas propiedades que tengan acá. ¿Es posible para alguna de estas visas? Pues sí, puede ser posible utilizar propiedades que ya están aquí, que ya han invertido aquí en Estados Unidos. Puede, por ejemplo, utilizar y desarrollar una empresa de administración de inmuebles y Ujú. crear una nueva entidad empresarial debajo de administración de inmuebles y administrar sus propiedades que ya están aquí en Estados Unidos, pero entrar debajo de la visa E2 con esa nueva emprendimiento de administración de inmuebles. Perfecto. O sea Sí. que es muy amplio lo que pueden hacer y de verdad los invitamos a todos los que estén interesados a que nos contacten y les hacemos una entrevista personalizada para que podamos entender sus necesidades y así ver qué opciones tenemos para ustedes. Pero opciones hay, que es lo Sí, importante. es lo Sí, importante, sí. exactamente. Así es. Bueno, estamos muy agradecidos, Víctor, con toda la información que nos has dado el día de hoy. Esperamos que todo esto compartido con nuestros clientes y los asistentes a nuestro webinar sea de mucha información productiva y les beneficie en sus expectativas de migrar hacia los Estados Unidos. Quedamos atentas a que nos contacten, a que programemos una reunión con cada uno de ustedes para poder ofrecerles más detalles y lo que se adapte a sus necesidades. Así mismo es. Gracias, Víctor, por la presentación. Ahorita vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Nuestro equipo nos puede ayudar con alguna pregunta del público que hayamos recibido. Bueno, veo aquí que hay uno que dice, Víctor, ¿tiene algún modelo de negocio que apoye para solicitar la visa E2 o el inversionista tiene que buscar por sí mismo el negocio? Es una muy buena pregunta. Nosotros, conjunto con Diana, Millennium Group, tenemos lo que es un aliado, ¿no? Que tiene una plataforma que ofrece diferentes negocios que califican, ya precalificadas para la visa E2. Puede ser una franquicia de estéticas o una franquicia, digamos, de food service dedicado a comida, o puede ser adquirir un negocio de administración de inmuebles, o puede ser un negocio de salud, de beneficios de salud o masaje. Todo depende del entorno, pero sí, sí podemos realizar citas privadas para poder entender un poco más hacia el cliente, sus gustos, sus deseos, su experiencia de ser emprendedor y ofrecer diferentes herramientas ya llave en mano. Es muy importante también ofrecer, o sea, me parece que cuando ya conocemos la experiencia que trae el cliente en su país, en qué trabaja, qué se ha desarrollado, nosotros poderles ofrecer un negocio en esa misma área que lo van a poder manejar con mucha más facilidad. Así Efectivamente, es. sí. Sí. Vamos a ver si tenemos alguna otra pregunta por acá. Sí, ¿cómo sabemos qué franquicia o negocio estaría disponible? Bueno, como mencionaste ahorita, pues sí.
Sí, yo creo que ya ahí tendríamos que hacer una reunión ya más personalizada Sí, para ver el perfil. cuáles son las necesidades, el perfil del cliente y nosotros poderles ofrecer el negocio que esté más allegado a su experiencia. Ujú. Experiencia y también deseo de capital, ¿no? ¿Qué monto de capital el cliente desea invertir? Claro, aquí tenemos otra pregunta. Durante el proceso de aprobación de la Green Card, ¿el inversionista puede entrar y salir de los Estados Unidos mientras espera su aprobación? Esa es una muy buena pregunta. Generalmente aconsejamos que el cliente, antes de ingresar su expediente de la EB5, renueva su visa turística. ¿Por qué? Porque esta visa turística le puede favorecer la entrada y salida entre su país de origen y los Estados Unidos. Mientras tanto, están esperando recibir su aprobación de la EB5. Ya cuando reciben su aprobación de su EB5, ya es cuando el abogado de migración realiza un ajuste de estatus de la visa actual a la visa EB5 residente permanente. Ok. Durante el proceso de la aprobación de la EB5, vamos a ver qué dice aquí. El Green Card en una solicitud, si se ajusta el monto de la aprobación de la Green Card, que en este momento era 800,000, si se ajustara en una nueva audiencia del Congreso, ¿eso le modifica ese monto a la persona que ya hizo la solicitud? Es una muy buena pregunta también. Hablando de legislación, el programa de centro regional y EB5 forma parte ahora permanente de la legislación de inmigración. EB5 directa siempre va a ser por 100% concreto. Lo que es diferente es el programa de centro regional. Y el centro regional fue reaprobada por un periodo de 5 años. Entonces, se vence en el año 2027. También existe debajo de la ley cláusulas que les va a dar aseguranza al inversor que si cambia la ley y se reajuste el capital mínimo, monto mínimo requerido, que el inversor que ya empezó su proceso y aplicó y entregó su expediente, que queda cubierto debajo de la norma actual. Entonces no va a tener que reajustar o ingresar una nueva cantidad de capital hacia su proyecto. Excelente, muy bueno. Es importante esa pregunta porque, bueno, sí, cada 5 años se ajusta y es bueno que el cliente sepa que en cualquier momento que entre, ahorita o más adelante, no se va a ver afectado por eso. Pienso que con esto ya hemos terminado la sección de preguntas y respuestas. Víctor, nuevamente muchísimas gracias por toda la información que nos has suministrado. A todos los televidentes, pues aquí estamos a la orden a través de email, a través de nuestros contactos. Pueden dejarnos su información, redes sociales, WhatsApp, páginas web. Víctor también va a estar a la orden, podemos hacerles una cita con Zoom y él les va a dar toda la información que ustedes necesiten. Así es. Muchas gracias, Víctor, y buenas noches a todos los asistentes. Gracias por acompañarnos el día de hoy. El gusto fue todo mío y muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes esta noche. Que estén bien y les mando un saludo. Claro que sí. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.